La otra historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Lo más asombroso de la ya de por sí asombrosa vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca es que llegase a anciano sin morir antes en el intento. Hijo de una distinguida familia de Jerez de la Frontera, el día que nació nada hacía presagiar que viviría montado en el peligro y la aventura. Los historiadores no se ponen de acuerdo acerca del año en que vino al mundo nuestro héroe. Sí parece claro que debió de tener noticias tempranas de la existencia de un nuevo mundo allende los mares. Su padre había participado en el aprovisionamiento del primero de los viajes de Colón, lo que no quita, todo lo contrario, para que Álvar se maravillara con los relatos que oía contar en la Sevilla de comienzos del 16, lugar de paso de cuanto aventurero ponía rumbo a América o de allí regresaba. Hasta Sevilla viajó el joven Álvar para entrar como paje en la casa Medina Sidonia, entonces la primera fortuna de España. Por aquellos años trabó conocimiento con un veterano de la campaña de Granada, don Alonso Carvajal, en cuya hoja de servicios también constaba haber acompañado a Colón en una de sus travesías transoceánicas y haber servido a las órdenes del gran capitán en Italia. Movido por el ejemplo del viejo soldado, Álvar abrazó la carrera de las armas. En 1512 participó en la batalla de Rávena, una de las más sangrientas ocasiones que vieron los siglos. Fue milagroso que saliera indemne. Dejaría heroico recuerdo de sí en otros hechos de guerra para reincorporarse años después a la casa de Medina Sidonia como camarero mayor del duque. Fue este quien le recomendó como tesorero y alguacil de la expedición que el 17 de junio de 1527 partió de Sanlúcar de Barrameda. Su destino era la Florida, descubierta por Juan Ponce de León en 1513. Capitaneaba la empresa Pánfilo de Narváez, un veterano de las Indias que soñaba con descubrir al norte del Nuevo Mundo tesoros como los hallados al sur por su archienemigo Hernán Cortés. La misión de Álvar Núñez Cabeza de Vaca era asegurarse de que se cumplieran las capitulaciones firmadas con la corona en caso de riquezas a repartir. Pero no se dio tal eventualidad. La aventura fue un desastre de principio a fin. En poco o nada ayudó al éxito Pánfilo de Narváez, hombre tan valiente como déspota y vanidoso. Las condiciones climatológicas adversas, unidas al mal carácter del capitán, hicieron que cada vez que las naves tocaban puerto, un número de tripulantes desertase. Súmese a esto las pérdidas ocasionadas por los naufragios, las flechas envenenadas de los indios, las arenas movedizas, los enjambres de mosquitos o la falta de víveres y agua potable. Para septiembre de 1528 quedaban la mitad de los cerca de 500 hombres que 15 meses atrás habían partido de Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo debía de estar de desesperado el orgulloso Narváez, que, renunciando a sus sueños de oro y gloria, prefirió poner rumbo a Nueva España, sin importarle convertirse en el hazmerreír de los hombres de su muy odiado Cortés? Como no quedaba a flote una sola nave, los supervivientes construyeron 5 rudimentarias balsas con las que durante 6 semanas recorrieron 640 kilómetros del litoral sudeste de Norteamérica, hasta alcanzar la desembocadura del río Mississippi. Allí una fuerte corriente y una tormenta furiosa desbarataron 4 de las 5 embarcaciones. Es entonces cuando a Pánfilo de Narváez lo engullen para siempre las revueltas aguas de la historia y emerge en toda su dimensión el auténtico héroe de la expedición, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. El jerezano sobrevivió a este nuevo naufragio, igual que 80 tripulantes más, número que no tardaría en quedar reducido a una quincena por acción de las muchas penalidades sufridas y por sufrir. Poco quedaba de aquel Álvar del que se enamoraban las mozas del Duero y al que los hombres temían por su acero, según descripción de un cronista que lo trató en su juventud.
El cabeza de vaca superviviente era solo piel y huesos, con una larga barba que al menos podría tapar sus vergüenzas cuando de su ropa no quedaran ni jirones. Sin embargo, un rasgo permanecía en él, redoblado si acaso por la necesidad: su agudo ingenio. Los conocimientos básicos de medicina adquiridos durante sus años como soldado los aplicó con éxito para curar las enfermedades que aquejaban a los nativos que le tenían semiesclavizado. Y más todavía, se sirvió de sus exquisitos modales, propios de un caballero de Jerez, para ejercer el comercio con las distintas tribus. Igual les vendía productos de la tierra, pieles de animal, conchas marinas, pedernal para las puntas de las flechas o arcilla roja como pintura facial. Normal que se ganara la confianza de los indios. Normal también que, tan pronto como ganada aquella, planease su fuga. Álvar Núñez Cabeza de Vaca no huyó solo, sino en compañía de otros supervivientes de la expedición de Narváez: Andrés Dorantes de Carranza, Antonio Castillo Maldonado y un esclavo bereber de nombre Estebanico, posiblemente el primer africano en suelo hoy estadounidense. Cabeza de Vaca instruyó a sus camaradas en los rudimentos de la medicina, aleccionándolos sobre cómo debían sobreactuar para que los nativos les tuvieran por una suerte de magos liberadores de espíritus. Les iba la vida en ello. Y así, sin mapas ni puntos de referencia, echaron a andar en dirección oeste. Hijos del Sol les llamaban, en parte por seguir el curso del astro rey hacia su ocaso, en parte por presumir en ellos poderes sobrenaturales. Según avanzaban, la fama de curanderos les precedía más y más, hasta el punto de unirse al grupo un buen número de indios, adelantando en varios siglos el fenómeno fan. Hacia la primavera-verano de 1536, tras meses de fatigosa marcha y casi 10 años después de enrolarse en la expedición de Narváez, Cabeza de Vaca y los suyos alcanzaron por fin suelo español en el Nuevo Mundo. Habían sido salvados. Nuestro héroe zarparía de vuelta a España al año siguiente, en 1537. No hace falta señalar que el barco en el que viajaba a punto estuvo de naufragar. En 1542, Álvar Núñez Cabeza de Vaca escribió y publicó la crónica de su asombrosa peripecia vital. La tituló, como no podía ser de otra manera, Naufragios. Hubo quien tildó el texto de fantasioso, y sin embargo, posteriores estudios han demostrado que las acabadas descripciones que hace Cabeza de Vaca del país, el paisaje y el paisanaje que exploró, antes que ningún otro occidental, se corresponden con la realidad de la geografía, la historia y la antropología. No es exagerado afirmar que, siguiendo la línea de la costa del Golfo de México, Álvar atravesó el sur de Texas y parte del actual estado de Nuevo México, sorteando 1001 peligros, con vuelta a casa como meta, como un Ulises de su tiempo. Naufragios no fue su único libro. En 1555 escribió y publicó otro, Relación y Comentarios, una narración sobre su aventura como adelantado y gobernador del Río de la Plata y Paraguay. En sus páginas cuenta su descubrimiento de las cataratas de Iguazú, pero no solo, también las intrigas políticas que le costaron el puesto, la vuelta a la metrópoli y un destierro de años en Orán. Finalmente fue rehabilitado, pero todas estas son otras historias. Como también lo son sus últimos días, envueltos en el misterio. Hay quien lo sitúa de rico mercader en Venecia, otros ejerciendo la mendicidad a la puerta de una iglesia, o de prior de un convento, o de juez en Sevilla. Tratándose de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, cualquier final es posible, incluso el de habitante en el vientre de una ballena tras haber sobrevivido a un último naufragio.